Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money and Hey, bienvenidos a vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a 3 para todos. Hoy estamos con la carrocería del Maverick Quantum Flux para que la vamos a reforzar porque ya la tengo rota por varios sitios y bueno. Como podéis ver, le hemos metido caña. La verdad es una carrocería bastante dura, es de muy buena calidad, es una carrocería entre comillas cara, estamos hablando de 30 euros, pero es una carrocería que viene con la estructura y ha aguantado muy bien los hostias que le hemos metido. Sí, solamente tiene una pequeña raja aquí y aquí y poco más. Y aquí adelante que se nos ha ido esto, que esto lo vamos a pegar ahora con superglue, pasamos superglue. Simplemente lo vamos a pegar porque le vamos a poner luego la malla de refuerzo. Así que le vamos a dar un mini puntito simplemente para que se sujete y luego vamos a utilizar malla de esta autoadhesiva de escayola y en esta ocasión silicona. Y eso os explicaré también el porqué, que ahora mi hijo irá por... Bueno, vamos a limpiar un poquito con alcohol. Ahora tenemos todos alcohol en casa, ¿no? Con esto de limpiarse las manos. Y la verdad es que lo importante del alcohol es que no sea agresivo con la pintura o lo que sea, ¿no? Pero no utilicéis un disolvente agresivo ni nada por el estilo. Que no sea agresivo con la pintura y simplemente es pues, limpiar un poquito para que se adhiera bien lo que queremos, que es en este caso el pegamento, ¿no? En este caso la silicona. Pues simplemente aquí le vamos a meter una pequeña gotita de superglue, ¿vale? Simplemente para que penetre un poquito en la raja, tampoco ha de ser una barbaridad, ¿vale? Y la idea es simplemente que aquí, pues de momento la sujete en su sitio. Bueno, no es otra idea. Utilizamos silicona por esto que nos pasó. Utilizamos otra cosa. La habíamos ya reforzado esta, pero con pegamento de contacto, que es una de las cosas, pegamento de zapatero. Pero tiene unos disolventes bastante agresivos, como podéis ver. Se puede ver la malla que atraviesa, también aquí. Por eso no he subido vídeo hasta ahora de esto, porque quería mirar qué otras opciones han utilizado otra gente. Y la verdad es que la mejor opción que yo he visto y la menos agresiva es utilizar silicona, en este caso silicona blanca, normal, nada del otro mundo, que le refuerza igual porque realmente queremos una carrocería que siga teniendo flexibilidad, ¿vale? No es que se quede rígida, sino que la malla lo que hace es sujetarla y que no haya grietas, que no nos aparezcan grietas por la tensión, ¿no? Eso es lo que realmente hace la malla. Pues, os lo digo, no va a ser un vídeo de dar mucha habla, entonces va a ser un vídeo que voy a acelerar bastante. teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running, up and coming. Ain't nothing, yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget. From nothing to something, I ain't bluffing. I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top. Bueno, como vais viendo, vamos poco a poco. No sé si te enfoca bien. Vais viendo cómo vamos poco a poco. Vamos con muy poca silicona, ¿vale? ¿Por qué? Porque pesa, añade peso, lógicamente. Entonces no nos interesa añadir peso, sino que simplemente sea una pequeña capa que nos refuerce y nos haga sobre todo la estructura. He ido a estas partes donde he añadido primero un cachito para reforzar donde se había roto. Ahora iré haciendo ya la parte esta. La voy a decir tomando con mucha calma porque esto necesita mucho tiempo, las cosas como son. O sea, si os ponéis a hacer esto, tomároslo con mucho relax. Ya os digo, lo pasaré en cámara rápida, casi todo. De vez en cuando pararé, pero ya podéis ver cómo es la idea, ¿no?, del refuerzo y cómo vamos aplicando poco a poco.
Esto es una malla, supuestamente es autoadhesiva, pero no me está pegando muy bien. Entonces estoy haciendo, digamos, de cachos pequeños. Y colocándola y silicona, colocándola y silicona, y Efectivamente. colocándola y silicona. Y así infinitamente hasta que terminemos. Os recomiendo tener un cúter de precisión que corte bien, ¿vale? Para que podáis ajustar. Y aquí, por ejemplo, lo vamos a ir haciendo un poco cruzado. Nos sobra un poquito por arriba, no pasa nada, ¿vale? Lo importante es que abajo no dejéis una línea hueca, ¿vale? Porque si no, en esa línea hueca es donde os puede partir. Tenéis que solaparlo, ¿vale? Tenéis que ponerlo, digamos, arriba, que esté en el límite y que solape. Y si os falta un cacho, tenéis que añadir un cachito. Es un vídeo a más de un día. ¿Por qué? Pues porque he tenido que dejar secar para que agarrase, ¿vale? Lo podéis ver, está perfectamente seco. Está perfectamente tan. Vamos a repasarlo en algunos puntos un poquito con silicona, pero ya lo tenemos básicamente terminado. Entonces vamos primero con el recorte, ¿vale? Lo mismo, cúter afilado y quitamos el exceso. No tiene mucho secreto, ¿no? Simplemente recortar. También lo podéis hacer con unas tijeras si no tenéis un cúter de estos. Si tenéis tijeras, pero siempre con mucho cuidado. ¿Sabéis qué es lo peor de este vídeo? ¿Qué? Que son 1 hora y pico de editación y vosotros solo vais a ver 20 minutos así. Bueno, no creo que ni 20 minutos, porque esto realmente es bastante sencillo. O sea, es laborioso porque se tarda, ¿vale? Se tarda, ya os digo, ayer paré la cámara, no lo habéis visto, aunque lo ponga a cámara rápida, no va y recorte. Ayer fueron casi 2 horas de trabajo, ¿vale? Para hacerlo bien, y hoy pues va a ser algo menos, porque ya nada más que queda recortar, darle un repaso atrás con silicona y dejar secar, simplemente en algunos puntos donde se ha quedado un poquito escasa, donde repasamos un poquito y ya está. Y no tiene más, ya está, ya os digo, es relativamente sencillo. Además ha quedado bastante bien, sinceramente. Ha quedado muy bien, podéis ver que en la carrocería sigue estando flexible. La carrocería es igual de flexible, ¿vale? No ha perdido flexibilidad, ¿vale? Pero no rompe, no raja. O raja mucho más tarde, ¿de acuerdo? Entonces eso es realmente el secreto de reforzar. No es un refuerzo como tal para decir la carrocería es más rígida. Aumenta algo el peso, ¿vale? Se nota algo en el peso. Con este tipo de refuerzo es normal, porque sobre todo
da igual que cojáis pegamento, que cojáis cinta o lo que sea, pero es normal, son unos cuantos gramos más y se notan. Y ya está, no tiene mucho más, ya os digo, no es ningún milagro, no es ningún tal. Aquí donde está la silicona, veis como con la silicona cuesta más cortar. Pues esto mismo pasa con ahora de un impacto de cortar o de rajarse la carrocería, le cuesta más. Y esto está muy afilado. Y ya está, no hay mucho más, ya os digo. Voy a volver ahora con el resultado final para que veáis el resultado final. Pero ya os digo, está hecho, terminada, lista y limpiada. Bueno, pues hemos llegado al final de la carrocería. Hemos hecho los orificios, ¿vale? Ya se vuelve a sujetar. No hemos limpiado mucho, nada más que el interior. Realmente por fuera sigue estando, pues eso, de carrocería de uso, pero para que veáis el resultado final. ¿De acuerdo? La malla está cubierta. Y este es el resultado final. La carrocería sigue siendo flexible, ¿vale? Tiene mucha flexibilidad, pero fijaros, incluso en la raja ya no se abre. ¿De acuerdo? Ya hemos evitado que esto se siga abriendo y se siga rajando. Y esto es la idea de esto, ¿vale? La idea de esto es que realmente evite que se siga rompiendo lo que ya está roto. Ya os digo, no vamos a hacer un mega show hidratando, etcétera, porque nosotros a esto le volveremos a dar caña enseguida. Pero si os fijáis, la carrocería sigue teniendo su flexibilidad, pero es mucho más rígida y ya no se volverá a rajar donde se ha rajado. Falta aquí un pelín, los pelillos estos, pero ya está lista. Esto es el resultado final, así quería enseñaroslo cómo queda, ¿de acuerdo? En los agujeros simplemente, aquí este por ejemplo todavía no está abierto, simplemente metéis la punta del cúter y giráis y os queda el agujero abierto. Queda un poquito una malla, pero bueno, como está cortada no pasa nada, ya podéis ver que atraviesa y además así amortigua también contra los postes un poquito, la misma silicona que es blandita, pues amortigua un poquito. Pues esto es el resultado final, ¿de acuerdo? Pues nada, os dejamos esto, vamos a ir con un siguiente vídeo. Próximamente hablaremos de los nuevos WL Toys 012, 016 y 12, 017 que acaban de lanzar, que seguramente os van a gustar. 12, 4, 017 y 016. Os van a gustar, ya os comentaré un poquito, estoy recopilando toda la información, algunas imágenes especiales y en breve os comentaré un poquito sobre ellos, si me parecen interesantes, no me parecen interesantes. Lógicamente yo ahora mismo ya no voy a poder comprar y si no me facilita ninguno para probar, pues tampoco podré dar mi opinión habiendo probado el coche, pero sí os daré mi opinión sobre el papel, ¿de acuerdo? Así me parece o no me parece recomendable y hasta qué punto. Pues esto es todo. Claro, aquí todavía queda un poquito de silicona en el borde. Pues esto simplemente es ya ir limpiando un poquito los bordes, con el cúter bien, con alguno que se queda solapado en el borde, pues lo quitáis simplemente tirando. Esto pasa lo mismo, tanto si es silicona como si es pegamento zapatero. La silicona es más flexible, bastante más flexible, pero bueno, el resultado final es este, para que veáis el interior, ¿de acuerdo? Así es como ha quedado. He reforzado un poquito los puntos críticos, he echado un poquito más de silicona, a ver si con el sol aquí se puede ver mejor. Aquí lo podéis ver, hay un poquito más y aquí un poquito más, que son los puntos críticos. La carrocería pesa un pelín más, pero tampoco es nada crítico, ¿de acuerdo? Y ya tenemos el Maverick casi terminado. Nos falta una SC y listo, una SC más potente, aunque esta de momento está aguantando. Y además, como tiene protección de sobretemperatura y corta, pues bueno, pues de momento las vamos a utilizar así. Hasta aquí el vídeo. Hasta luego y espero que os haya gustado. Suscribiros, activar la campanita. Y bueno, un saludito y hasta la próxima. Adiós. Adiós.